Última hora. Aumento del seguro social falla y el COULA 2024 sería peor. Después de un ajuste del costo de vida del seguro social de prácticamente el 8,7% para este año 2023, se cree que el próximo aumento del año que viene puede que no sea tan grande, y es que actualmente este COULA no ha sido efectivo para las personas mayores. Pues en esta noticia veremos dos puntos claves. El primero es que las generaciones mayores están gastando más, y esto, aunque muchos no lo crean, es gracias al ajuste récord del costo de vida del Seguro Social en este año 2023. Y el punto número 2 es que es muy posible que los beneficios no aumenten tanto el próximo año. Un ajuste del costo de vida del Seguro Social del 8,7% en este 2023 se supone que significa que los beneficiarios recibirían mucho más dinero en este año para poder combatir a la inflación. Pues recientemente, una nueva investigación por parte del Bank of America Institute encuentra que el gasto en realidad está creciendo mucho más rápido para las generaciones mayores que reciben sus ingresos fijos del Seguro Social. Para la semana que finalizó el mes de febrero, las personas nacidas en 1964 o antes tuvieron un gasto doméstico que aumentó entre un 4% y un 6% año tras año. El instituto es un grupo de expertos dentro de este banco que utiliza los datos internos de propiedad de la empresa para poder evaluar las tendencias de los consumidores. Recordemos que el Bank of America prácticamente atiende a unos 67 millones de clientes en los Estados Unidos, o también aproximadamente uno de cada dos hogares. Los datos de estas tarjetas de débito y de crédito por parte del Bank of America mostraron que las generaciones mayores, las personas adultas, han gastado en su mayoría a un ritmo similar al de otras generaciones durante la mayor parte del año 2022 e inicios del 2023. Sin embargo, a finales de noviembre del año pasado, el crecimiento del gasto de esta generación mayor superó la del promedio. Y esto no debería ser así. Las generaciones mayores pueden haber aumentado el crecimiento de sus gastos hasta 3 puntos porcentuales. Y esto realmente es debido al ajuste del costo de vida del Seguro Social, o también conocido como el COULA de este 2023. Se supone que este COULA debería ser un aumento mucho más alto en los cheques mensuales para los beneficiarios, con el fin de que puedan luchar contra la inflación. Alrededor de 70 millones de beneficiarios reciben sus pagos del Seguro Social o Seguridad de Ingreso Suplementario. Los beneficiarios no solo incluyen jubilados, sino que también otro tipo de personas discapacitadas o también familiares de estos beneficiarios. Si bien el COULA del Seguro Social para este año se supone que debería ayudar a aliviar el presupuesto de los beneficiarios, pues realmente no fue así, y ahora se cree que el aumento del próximo año no puede ser tan grande. Veremos 3 cosas claves que usted debe saber actualmente sobre este tema. La primera es la siguiente, y es que la inflación ha sido extremadamente difícil en el año pasado 2022 y este 2023 para los jubilados. Si bien los beneficiarios del Seguro Social se ajustan según la inflación, hay un retraso en el momento en el cual cambios entran en vigencia. Si bien este ajuste del 2022 fue del 5,9% y este 2023 un 8,%, se suponía que esto debería haber superado la inflación. No fue así. La inflación actual está superando este dinero. Se supone que este COULA se calcula con el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos, también conocido como el CPI. La Administración del Seguro Social utiliza este método para poder calcular el ajuste del COULA anual. La generación mayor tuvo que reducir más sus gastos durante la pandemia en comparación con otras generaciones. Al jubilado promedio le resulta actualmente extremadamente difícil poder vivir con estas altas tasas de inflación. El aumento de los costos, como ser de alimentos, alquiler o de facturas de servicios públicos,
ha sido particularmente golpeoso para los hogares de bajos ingresos y de generaciones mayores. Es allí donde más impacto han tenido. Lo que ha hecho este aumento del costo de vida es permitirles darle un respiro supuestamente para poder aumentar sus gastos. Pero no creo que nadie finja que todavía no enfrenta mucha presión. Seamos realistas, en los hogares la cosa es distinta. Las encuestas en curso por parte del Seniors Citizens League, que es un grupo de personas mayores no partidistas, encuentra que la proporción de encuestados que tienen deudas de tarjetas de crédito durante más de 90 días ha aumentado al 44% en este primer trimestre, frente al 35% del tercer trimestre del año pasado 2022. La teoría es que con este alivio del COULA 2023 no deberían tener tantas deudas, pero no es así. Prácticamente la gente no está logrando combatir con la inflación. El punto número 2 es que el COULA de Seguro Social para el 2024 puede que no sea tan grande como el de este año. Según las proyecciones actuales, el COULA de Seguro Social para el 2024 será mucho más bajo que el 8,7% que tenemos en este año, y es debido al enfriamiento de la inflación. En este momento parece que el COULA del 2024 podría caer por debajo del 3%, y francamente, si esta tendencia continúa, podría llegar incluso al 2% o menos que eso. La Administración de Seguro Social calcula el ajuste anual por costo de vida, determinando el aumento porcentual en el CPI, al comparar el promedio del tercer trimestre del año en curso con el promedio del tercer trimestre del año anterior. Tener un COULA en el 2024 significaría que la inflación es más alta que el año pasado. En cambio, puede haber un COULA mínimo para el próximo año o incluso ningún COULA. Se supone que si recibimos algún COULA, simplemente significa que la inflación está bajando lentamente. El punto número 3 es que el COULA del Seguro Social de este año también puede afectar la inflación. Un mayor gasto provocado por el COULA actual del Seguro Social puede también complicar los esfuerzos para reducir la inflación. Un COULA del Seguro Social más generoso y ajustes similares a las pensiones alientan a las personas a que nuevamente tengan esos viejos patrones de compra frente a la alta inflación. Eso ocurre cuando la Reserva Federal está trabajando para controlar la inflación aumentando las tasas de interés. Ese es otro factor que también complica los esfuerzos de la Fed. Se espera que actualmente el Banco Central suba las tasas de interés en 1/4 de punto cuando se reanude en esta semana. Junto a esto, con toda esta tensión de la inflación y el programa del Seguro Social, recordemos que próximamente, y las últimas noticias nos acuerdan lo siguiente, que los recortes del 20% en sus pagos pueden llegar antes de lo esperado, y esto es algo muy temido por muchas generaciones jóvenes. Pues en las noticias más alarmantes sobre el estado del Seguro Social actualmente es que algunos expertos advierten que hasta el 20% de los recortes en los pagos podrían llegar a partir del año 2032, y esto no va a ser a menos que el Congreso logre intervenir con medidas para poder preservar los fondos de este programa. Actualmente más de 66 millones de personas reciben beneficios con un promedio de alrededor de $1.691 mensuales, según los datos de enero de 2023 que nos otorga la Administración del Seguro Social. Los recortes del 20% harían que los pagos se lleguen a reducir hasta $1.352, lo cual representa un retroceso con respecto al progreso que se ha realizado para aumentar los beneficios a través de los ajustes por costo de vida, el último de los cuales se produjo a principios de este año y llegó a aumentar los montos de los pagos. Más de la mitad de los jubilados afirman que incluso un mayor ajuste no es suficiente para poder sobrevivir. La seguridad social ha sido un objeto de debate en estas últimas semanas, cuando los Estados Unidos han alcanzado su límite máximo de deuda, a pesar de las acusaciones de que los políticos están a punto de recortar el programa con estos presupuestos. Tanto el presidente Joe Biden como los republicanos de la Cámara ya han prometido que no tocarán el seguro social, mientras luchan por el gasto nacional. Tanto Biden como el senador Joe Manchin ya han propuesto hasta aumentar los impuestos y el tope sobre el cual los estadounidenses que son más ricos
pagan al sistema de seguridad social para poder garantizar la longevidad de vida de este programa conocido como Seguridad Social.